Cuando el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta uno de los eventos más importantes de la Iglesia, que es el descenso del Espíritu Santo, empieza diciendo así: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Pero si todavía no había descendido el Espíritu Santo, ¿a qué Pentecostés se está refiriendo Lucas cuando describe todo lo que estaba por ocurrir? La respuesta, como muchísimas otras cosas, la encontramos en el Antiguo Testamento, en las raíces judías. Ellos estaban celebrando una fiesta judía que, entendiendo lo que esta fiesta significa y cuál es su origen y qué es lo que celebra, se puede comprender la fiesta de Pentecostés cristiano en un sentido mucho más profundo y muy hermoso, que eso es lo que vamos a ver en este video. Quizás también nos pasa cuando leemos los relatos de los evangelios y cuando Jesús dice que estaba por celebrar la Pascua con sus discípulos. Hay gente que quizás no sabe que Jesús se refería a la Pascua judía. Después la Pascua cristiana surge luego de la resurrección de Jesús. Lo mismo ocurre con la fiesta de Pentecostés. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos empieza a describir un montón de ciudades de donde habían judíos que provinieron de ahí y estaban todos en Jerusalén. ¿Y por qué estaban allí? Para celebrar esta fiesta judía que se llama Shavuot, que es una de las fiestas de peregrinación al templo. Entonces, por eso estaban reunidos de distintos lugares judíos para peregrinar en esta festividad tan importante. Y como todo lo que hace Dios, que a mí me encanta decir el guionista más espectacular que puede existir, ¿no? Como esas películas que uno ve y cuando terminan uno dice, ah, qué bueno que estuvo. Quizás hay cosas que no entendía bien o no entendía por qué había ciertos eventos o ciertos personajes, pero cuando termina uno dice, ah, qué buena que está. Y de hecho cuando la ve por segunda vez ya empieza a tener un panorama mucho más amplio. Esto es lo que a mí me pasa como judía y católica al estudiar o al leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo y viceversa. La fiesta de Pentecostés, del descenso del Espíritu Santo, es una fiesta hermosa, se da el inicio de la iglesia, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles y ellos se animan a salir, a hablar en distintas lenguas, a transmitir esta fe tan hermosa que Jesús les había dejado. Pero cuando la vemos a la luz del Antiguo Testamento, de la fiesta judía de Shavuot, adquiere aún una belleza mucho más profunda. Y no es una cuestión solamente de conocer, ah, esta es la raíz judía de esto, sino poder ver cómo el plan de salvación, cómo Dios fue trazando cada detalle desde un principio y cómo lo lleva a su plenitud después de la venida de Jesús. ¿Y qué significa Shavuot? Que es esta fiesta judía que celebramos el día de Pentecostés, llamada también Pentecostés, porque Shavuot quiere decir semanas, y son 7 semanas que se cuentan después de la Pascua judía y por eso son 50 días, ¿no? Se llama la cuenta del Omer, se van contando estos 50 días después de la Pascua judía para llegar al final, que es la fiesta de Shavuot, que si bien en un principio se conmemoraba también la fiesta de la cosecha, donde los primeros frutos eran cosechados y el pueblo de Israel se los entregaba a Dios justamente para dar este signo de providencia. Dios todo nos lo da, todo lo que tenemos viene de Él. Entonces nosotros, estos primeros frutos que son los más esperados, los más valiosos, se los entregamos como respuesta de esa confianza en su providencia. Y luego del tiempo también fue asociada a este acontecimiento tan importante que es lo que se dio 50 días después de la Pascua. ¿Qué pasó en la primera Pascua? El Éxodo, ¿se acuerdan? Después de la cena de la primera Pascua, ellos son liberados por Dios con toda la historia que conocemos después de haber pasado las 10 plagas y después son perseguidos por los egipcios donde el mar se abre en dos y ellos lo cruzan y ahí finalmente empiezan a vivir esta libertad. Pero pensemos una cosa, ellos habían estado 400 años por lo menos en la esclavitud. Entonces esta libertad no tiene que ser aprendida, no es algo que un día para el otro uno lo puede empezar a vivir, porque no es una cuestión solamente de que nadie me diga lo que hacer, sino aprender a vivir con la responsabilidad de tener libertad, aprender a tener valores que me guíen a una buena vida. Y eso es lo que Dios les regala en el monte Sinaí. 50 días después de la Pascua, de la primera Pascua de esta libertad, el sentido hacia donde apuntaba toda esta liberación era para llegar al Sinaí.
Ese era el primer destino que Dios tenía preparado para ellos. La libertad apuntaba hacia este momento. ¿Y qué es lo que pasa? Es donde Dios les da las tablas de la ley. ¿Se acuerdan? Donde Moisés desciende con las tablas, se entrega la Torá y les da este regalo de la libertad con las instrucciones de cómo vivir bien como un pueblo. Y lo más importante de todo esto es que Dios hace una alianza con ese pueblo. En este momento central, Dios les dice, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, ¿no? Es una invitación a la alianza. Dios les dice, ustedes han visto cómo los conduje sobre alas de águila y ahora yo les digo que si ustedes observan mis mandamientos y escuchan mi voz, serán para mí un pueblo sacerdotal. Les da, además de esta alianza, les da la misión que Dios tenía pensado para ellos. Entonces es un momento clave, pero de la misma manera que un padre también en su pedagogía va educando a sus hijos en responsabilidad, en obediencia, en un montón de otras cosas con un sentido pleno para que su hijo sea feliz y viva bien, de la misma manera pasa con Dios. Quizás nosotros como padres al principio, cuando tenemos hijos chicos, les decimos, esto es lo que tenés que hacer, ¿no? Les da como estos mandatos y no le está explicando el sentido a un hijo todavía, pero cuando va progresando esta relación y los hijos van madurando, ya la relación va cambiando y va teniendo un sentido distinto. Quizás los hijos que antes cumplían las cosas que los padres decían como una respuesta de amor y confianza. Estos padres son los que quieren lo mejor para mí, entonces si me están diciendo algo, por más que no lo entienda, por algo es, lo iban cumpliendo. Después cuando esta relación va madurando, uno lo va conversando y lo va poniendo de una manera distinta para que los hijos también lo comprendan de otro modo y que después ya no lo vivan como un cumplimiento externo de las cosas que nosotros les decimos, sino que ellos al comprenderlo lo internalicen y puedan vivir acorde a eso. De esta misma manera, Dios también va apuntando toda su historia del pueblo de Israel para llevarla también a esta plenitud, a una relación más madura, más cercana y mucho más íntima. Por eso Jesús en la última cena dice, yo ahora no los llamo siervos, yo los llamo amigos, porque les conté todo lo que he recibido de mi Padre. Esta relación tan íntima, esta relación filial que Dios tiene pensada para nosotros, es porque Él siempre, desde un principio, desde la creación, nos creó libres para que nuestra respuesta de amor sea totalmente libre. Y esta relación tan profunda también fue anunciada previamente por los profetas como Jeremías y Ezequiel, donde Dios por medio de ellos nos decía que va a poner su ley adentro de nuestros corazones y nos dará un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Y esto es lo que podemos ver en Pentecostés. En un principio podríamos decir que la ley fue escrita en piedra y era una ley externa que necesitábamos recibir en este momento tan hermoso de alianza y de enseñanza para vivir la libertad recién adquirida. Y a lo largo del tiempo se fue profundizando esta relación. Dios fue conduciendo a su pueblo, demostrándole quién era para que pueda confiar en él. Y llegada la plenitud de los tiempos, cuando envía a Jesús y luego Jesús se va, nos envía justamente el Espíritu Santo. Jesús se va para dejarnos también otro grado de responsabilidad, porque mientras él estaba, le preguntaban todo a él, maestro, ¿qué hacemos con esto, maestro? ¿No? Nosotros podemos ver en los evangelios distintas cosas, pero Dios también quiere que nosotros tengamos nuestro propio discernimiento, pero no nos deja solos para eso, sabe que lo necesitamos y por eso nos envía el Espíritu Santo, para que nosotros, por medio de él, podamos no solo discernir mentalmente, sino desde el corazón, desde el amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, nos dice Jesús. Eso está totalmente unido a Pentecostés, porque ese ámense a los otros como yo los he amado tiene que ser justamente este cómo, ¿qué significa? Es con su amor que es posible para nosotros amar al enemigo, rezar por nuestros enemigos, dar la otra mejilla, un montón de cosas que Jesús nos pide que nos parece quizás, si lo pensamos racionalmente, imposible. Pero al recibir el Espíritu Santo interiormente, todo lo podemos en Él, porque es su amor, como nos dice San Pablo.
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y es con ese amor que nosotros podemos obrar amándonos los unos a los otros, amando al enemigo y haciendo un montón de cosas que sin ese Espíritu Santo nos sería imposible. Un paréntesis, en mi caso personal, no voy a contar ahora la historia, la voy a contar en otro video, pero, y ya quizás en artículos en mi página está contado, a mí me pasó que tuve dos momentos, yo desde el judaísmo no creía en Jesús ni tampoco tenía interés en él, pero hubo un momento en que yo, por una situación que había vivido, sentí de un segundo al otro, creí en todo lo que se refería a él, en Jesús, en la iglesia, en un montón de cosas, racionalmente las creía y estaba convencida de que esa era la verdad, pero no tenía como la fuerza o la valentía, quizás como los apóstoles que estaban encerrados por miedo. A mí me pasó lo mismo, estuve un tiempo encerrada en mí con ese miedo de poder vivir acorde a lo que creía, porque yo al creer en Jesús sabía que tenía que hacer mucho más que solamente creer, no es una cuestión mental, sino que es este encuentro que te transforma la vida, pero yo todavía no estaba lista para actuar. Y después de un tiempo, de unos años, tuve una experiencia en una misa con la Eucaristía donde estoy segura que recibí el don del Espíritu Santo porque lo sentí adentro mío en mi corazón y ese Espíritu Santo fue el que me llevó de un momento al otro a poder contarle a mi familia, contarle a mis padres lo que yo creía y hacer un montón de cosas que antes no me animaba. Y eso lo veo muy reflejado también cuando veo estas lecturas que estaban los apóstoles encerrados con miedo y después con el descenso del Espíritu Santo pudieron salir a expresar todo lo que habían visto y oído. Lo mismo me pasó a mí. Entonces, este Espíritu Santo es lo que nos habilita para hacer cosas que realmente sin Él nos parecen imposibles. Y no es una cuestión mágica, es un don, un regalo que Dios nos da, que lo podemos pedir porque Dios nunca, pero nunca va a dejar de respetar nuestra libertad. Y ojalá que podamos ser conscientes de este don, este regalo tan hermoso que Dios nos dejó en Pentecostés y no darlo por sentado. A veces al tenerlo desde siempre, desde chicos, pensamos que es algo común, pero la verdad es que no, es algo increíble y nuestra vida no puede ser igual si nosotros vivimos creyendo en esto. Si nosotros podemos experimentar la presencia del Espíritu Santo, nada es igual, porque esto es de verdad el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Pidámoselo a Dios cada día de nuestro día. Al despertar es algo muy simple, pero pedirle a Dios que nos acompañe con el Espíritu Santo a transitar todos los desafíos que todos tenemos. Los problemas sabemos que no van a desaparecer, nos encantaría, pero Jesús jamás prometió esto, pero sí nos prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y por medio del Espíritu Santo nosotros podemos vivir una vida completamente diferente. Ojalá que podamos ser conscientes de esto, no subestimarlo y poder pedírselo a Dios cada día de nuestra vida.